SER Podcast. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Chiquito Gasteiz. Vale. Arrancamos en el mar, nos vamos a despedir después en un faro y siempre os pregunto qué relación tenéis con el mar. ¿Cuál es la tuya? Pues el mar es una referencia y el mar es un lugar que me pilla bastante cerca y en alguna ocasión, después de un trabajo duro o muy duro, he tenido la necesidad de cogerme el coche y hacer, 100 kilómetros, que es lo que tengo para llegar a la costa más cercana, para mirar el mar, porque me sentía necesitado, no sé por qué, de mirar el mar. Soy bastante de interior, pero he tenido esa necesidad. Creo que hay algo de conexión, no sé si magnética, emocional, espiritual, que tenemos todos, porque venimos de ahí, ¿no? Y tuve que hacerlo. Y luego tengo familia que me recuerda a mi infancia, ¿no? La visita al mar y a la playa. No soy muy de playa, la verdad. Pero esa es la imagen de niño, de visitar a mi familia, a mis tías, a mis abuelos, pues era cerca del mar y era en la costa y era en la playa. ¿Cómo es nacer un 1 de enero? Tiene su puñeta. Tiene su puñeta, porque es curioso que mucha gente se acuerda justamente por eso y mucha gente no se acuerda porque está demasiado ocupada por culpa de eso. Es tu día, es muy fácil calcular tu edad y tus meses, tus años. En el colegio un tanto frustrante porque no podía regalar caramelos a mis amigos de clase. No sé si también lo hacían en la tuya, pero en mi clase pues traían los caramelos. ¿Las chucherías? Chucherías, y el día del cumpleaños de cada uno pues traía y lo repartía, entonces todos le querían un poco más. Era el chantaje que se utilizaba, ¿no?, en la infancia. Y yo no podía, entonces nadie conocía mi cumpleaños, ese día no era especial y bueno, pues estabas... Y la otra cosa también un poco extraña era que los regalos de Reyes impedían que yo tuviera el regalo de cumpleaños, Sí, porque claro, te decían, está muy cerca. Y eras el mayor de clase. De los mayores, quitando... Claro, de los mayores de clase. Había algunos de enero también, pero había repetidores. Repetidores malvados que nos hacían la zancadilla y nos enseñaban mañas nefastas. Y esos eran los mayores, pero sí, era uno de los mayores. Bueno, te voy a llevar a un día importante en tu vida. No sé, tienes 9, 10 años y entras en el cine y ves esto. ¿Dónde se va tu cabeza al escuchar esta banda sonora de la Guerra de las Galaxias? Pues se va al instante después, como dices, saliendo del cine, en una época en la que todavía te podía fascinar algo, que eso ya ha desaparecido. Creo que los niños de ahora ya no se pueden fascinar por nada porque lo han visto todo. Pero en esa época, todo un anuncio que había durado un año entero de una película que se estaba haciendo donde había batallas espaciales, espadas láseres, monstruos de otras galaxias, que yo no me lo creía, decía, eso es imposible, y tal. O estará mal hecho, ¿no? Tenía esa obsesión por las cosas bien hechas y creíbles y verosímiles. Y entramos al cine, resulta que no solo era verdad, sino que nos creímos todo y nos fascinaron. Los espectadores nos quedamos en shock, los niños nos quedamos en shock. Y pisar el asfalto al minuto siguiente, cuando se apagó la luz y tuvimos que salir a la calle, me pareció horrible. Me pareció que no quería salir de la sala de cine. ¿Estabas mejor dentro? Estaba mucho mejor dentro en el universo que habían inventado para mí. Claro, tú no eras consciente todavía, pero mucho de lo que sale en la Guerra de las Galaxias ha marcado tu trayectoria después. El lado oscuro, la relación padre-hijo, los buenos contra los malos... Uh-huh. Sí, era una fascinación y curiosamente no tenía tampoco demasiado interés en hacer algo así. Simplemente vi que era un mecanismo de conexión con tu prójimo extraordinario, ¿no? Cómo habían conseguido emocionarme, asustarme, crearme ansiedad. Había bromas también en la película, con lo cual te reías y sobre todo te quedabas hipnotizado. Era la hipnosis de la pantalla y la hipnosis de la narración. Y yo aprendía, miraba y había algo en mí que se encendía. Decía, esto
¿esto cómo se hace? Yo tengo una intuición, yo creo que voy a intentar hacerlo, ¿no? Pensaba que era imposible hacerlo, eso sí, pero bueno, podía hacerlo con mis amigos, con una cámara de Super 8, yo qué sé. Y empezamos a hacerlo así, de broma, de hobby. Uh-huh. ¿Intentaste sacar a flauta dulce la música? Porque yo creo que todos lo intentamos, pero como tú tenías buen oído, igual te salía mejor. He sacado a alguien tocando con la flauta dulce, La Guerra de las Galaxias. A ver si podría ser tú. Así lo haría yo. Pero es verdad que todos con la flauta dulce intentamos sacar la banda sonora de La Guerra de las Galaxias, el tema principal de John Williams. Y tantas melodías. Lo que pasa es que yo no sé si a la flauta dulce se toca en las escuelas o la tocan los niños. Entonces era un elemento que estaba ahí presente y además de alguna forma veías si ese era tu camino, ¿no? Si tenías oído, si tenías habilidad. Yo tenía oído y tenía habilidad, lo que no tenía era disciplina, que sigo sin tenerla. Tengo capacidad de trabajo, pero no tengo disciplina. O sea, eso de repetir todos los días algo, una pauta, en fin, soy un músico muy frustrado. ¿Pero te hubiera gustado ser músico? Quizás tanto o más que ser cineasta. Ah, sí. Sí. Aún me frustra mucho cuando veo a un músico en un escenario tocando o cuando veo a alguien que en un grupo de repente saca la guitarra y se pone a tocar. Digo, ¿y si me hubiera dedicado a esto y me hubiera olvidado de lo otro? Quizás sería más feliz. Sí, bueno, de hecho, algunas de tus pelis son solo imágenes con música, no tienen diálogo. Sí, yo he experimentado con la narración. Me parece, como decía antes, que es fascinante la alquimia de unir elementos que de por sí pueden tener un valor determinado, pero igual no mucho, no lo sé, una ropa, un decorado, la luz, la oscuridad, el sonido de una flauta, y unir todos esos elementos y a veces convertirlo en oro, es decir, en emoción, que es oro, porque la gente pierde su tiempo mirando tu historia y a veces se emociona y a veces aprende cosas o se pregunta cosas. Has hablado muchas veces de la tienda de fotografía que tenían tus padres y que cuando tú ayudabas o estabas allí, a veces cuando revelabas un carrete y venían los clientes a por él, veías que uno había puesto el dedo en el objetivo y entonces decías, a la próxima quita el dedo del objetivo, ¿no? O sea, ¿cuánto te ayudó, cuánto te enseñó que tus padres tuvieran una tienda de fotografía y que entiendo que echarías una mano? Lo que hizo fue convertirlo en algo familiar, y nunca mejor dicho, pues era mi familia. O sea, la fotografía no era algo lejano que aprender. De niño tenía una cámara y hacíamos fotos y las revelábamos. No era mía, quiero decir que la tenía en la mano y la podía usar. Y luego el aficionado que venía con su carrete de 24, de 36, fíjate ahora, hacemos 36 fotos en 10 segundos, ¿no? Y venía enfadado porque las fotos no estaban bien. Ese esfuerzo de explicarle por qué estaban mal las fotos y cómo hacerlo mejor, primero me enseñaba a mí por qué estaba mal ese encuadre, por qué estaba mal el enfoque, lo que fuera. O sea, era una parte, digamos, de experiencia técnica tremenda. Y por otro lado, el trato con las personas. Porque una de las cosas que yo aprendo como cineasta es que yo soy una persona hermética y tengo todo muy claro en mi cabeza, pero tengo un equipo y tengo que transmitir una información. Es algo que me cuesta. Pero ese trato con la gente ya me enseñó mi primera lección de cómo hablarle a una persona que tiene que entenderte. Cuando no te entiende, la culpa es tuya. Cuando la película no se comprende, la escena no funciona, la única responsabilidad es del creador, del director. Igual que el profesor cuando los alumnos suspenden. No puedes echar la culpa al mundo, eres tú. ¿Por qué Juan Bajo se ha puesto Chiquito Gasteiz de seudónimo? Chiquito Gasteiz. Pues nada, no recuerdo muy bien, pero creo que fue en un programa del Plus o algo así, donde nos dijeron que éramos toreros todos. Nos dijeron, venga, sois toreros, buscaros un seudónimo de torero. Y bueno, Gasteiz, como sabes, es Vitoria Gasteiz, el nombre original euskaldun de la aldea, antes de llamarse Vitoria, o la Nueva Victoria, era Gasteiz. Y Chiquito, pues bueno, pues soy un tipo menudo, no soy grandote, y dije yo, pues Chiquito Gasteiz. Nosotros subimos de ti con tu primer corto, El Reino de Víctor, 1990. Era la primera vez que los cortometrajes aparecían como categoría en los Goya. Se veían cortos, porque a veces cuando ibas a ver una peli al cine emitían un corto, algo que dejó de hacerse hace mucho tiempo.
pero nos impresionó, lo he estado revisando, cuando te dan el Goya, entonces la charla que echan los presentadores, que eran a Torrent y Ferrandis, y lo parco que eres tú en palabras al recogerlo. Vamos a escuchar este momento. Bueno, los cortometrajes dan su mensaje con un mínimo de medios. A veces incluso no hace falta ni las palabras para que se entienda. Este es el primer año que la Academia otorga un premio al mejor cortometraje. Y como ustedes saben, los cortometrajes están elegidos por un jurado que designa la Academia. Y el premiado es El Reino de Víctor. ¿Dónde lo ponemos? Bueno, quiero dar las gracias a la Academia por hacer este premio a los cortometrajes. Me parece que era importante y que era necesario, y nada más, no por no enrollarme. Es que recasco de Norik. Chao. ¿Qué más vas a decir? ¿Cómo recuerdas este momento? Que O sea, no recordaba lo que dije. Le dije a mi madre dónde lo ponemos, porque mi madre, vivimos en un piso pequeño y tenía pues muchos trofeos de los cortos. Llevábamos muchos años ya haciendo cortos en Super 8, también hubo uno en 16, y nos estaban reconociendo, había mucho reconocimiento, y mi madre iba colocando y me decía, no me caben y tal. Te hablo de pocos muebles, ¿eh? Y bueno, se me ocurrió, mamá, ¿dónde lo ponemos? Pues que este era grande, ¿eh? Era cabezón, y además era de aquellos que pesaban, ahora ya no pesan tanto, pero entonces pesaban un montón. Y se me ocurrió aquello, y luego pues dar las gracias, porque efectivamente no había previamente Goya al cortometraje, y me pareció pues una iniciativa pues muy, muy plausible, ¿no? Y nada más, si no quería enrollarme, no me enrollé. no como ahora, ¿no? ahora porque me obligáis. Sabes que vengo obligado. Juan Bajo Ulloa, tienes un cine muy particular, muy extraño. Muchas de tus pelis son extrañas. El Mal, que es la peli que estás presentando ahora, hace pensar al espectador. Es una peli que perturba un poco, pero también La Madre Muerta, también Alas de Mariposa. Quiero preguntarte qué te pasa con las mariposas, que siempre o en algunas pelis tienen una simbología especial. No sé si te atraían de pequeño o... Sí, La Mariposa en concreto se repite en mis películas porque tiene varias simbologías. Una es la inteligencia, otra es la belleza, pero también la metamorfosis. Porque normalmente en mis películas hay un recorrido emocional o espiritual incluso de los personajes, que pasan de ser una cosa a ser otra. No necesariamente de ser gusanos a ser mariposas, a veces al revés, a veces pasan de ser mariposas a ser gusanos. En El Mal hay algo de eso. Sí, me gustaría que no destripáramos Exacto. mucho de eso, porque para no robar la sorpresa al espectador o la historia que va a encontrarse con la peli. Claro, pero sí hay algo de recorrido vital, de un elemento que es casi grotesco, que es un gusano que se arrastra, que la gente no quiere mirarlo porque es feo y no tiene pues no es precisamente atractivo, y por medio de un proceso absolutamente personal y doloroso se convierte en algo que casi es el elemento más bello, el animal más bello de la tierra, que es la mariposa, ¿no? Con esas alas, sobre todo algunas, ¿no? Ese recorrido vital me interesa mucho, porque es el que yo creo que lo hacemos los humanos. Estás durante varios años de tu vida siendo un cineasta al que la crítica adora, al que los premios también adoran, ¿no? Ganas el premio en el Festival de Cine de San Sebastián precisamente por Alas de Mariposa. La Madre Muerta te da mucho éxito también a nivel internacional, pero el pelotazo realmente llega con Airbag. De hecho, yo no sé si antes de Airbag tenías problemas para financiar tus pelis, porque he leído que tu madre iba con el recorte del periódico del Goya al banco y decía que a mi hijo le han dado un Goya de verdad, ¿no? Para que te financiaran alguna peli o para lo que fuera. O sea, hay un antes y un después de Airbag en tu vida, ¿no? Bueno, yo creo que hay un antes y un después. Detrás y antes de cada película había una situación y al acabar hay otra, ¿no? Eran unas películas muy personales y nosotros teníamos que hacer lo que podíamos. No teníamos ayuda, no teníamos una productora detrás, y montábamos nuestra propia empresa, hipotecábamos la casa, pedíamos préstamo y a veces no podíamos pagarlo y teníamos graves problemas, ¿no? Y Airbag es una película financiada o producida por empresas ajenas, la única o la primera en la que yo no participo como productor, y eso pues me quita un peso de encima enorme. Puedo trabajar de encargo, pero no necesito hipotecarme ni tener a mi familia en el filo de la navaja, ¿no?
Y claro, es una película que rompe totalmente con lo hecho hasta ahora, que se me ha colocado en la estantería de cine de autor, oscuro, personal y todo esto, ¿no? Tragedia, drama, suspense. Y cuando hago Herba, de repente hay como una convulsión en la fuerza y hay gente que, bueno, el público se siente muy divertido, pero muchos profesionales de la crítica o del periodismo se enfadan conmigo, que soy un golfo, que tal y cual. Que has traicionado el cine de culto y te has vendido algo así. No sé muy bien, popular. No sé muy bien porque realmente no nos vendimos, al contrario, ¿no? Fue una película totalmente fuera de la industria. Desde luego. De hecho, espera un momento, que quiero poner una de las frases emblemáticas, es que ha marcado una generación entera y, en fin, hay frases que seguimos utilizando de Airbag. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué no ha frenado antes? Perdón, agente, ¿se refiere antes en el tiempo o antes en el espacio? Buena pregunta. Lo primero significaría haberles visto y, por lo tanto, haber frenado con anterioridad. Lo segundo, que aun habiéndoles visto y frenado, el coche no se hubiera detenido a tiempo. Interesante. Entonces su pregunta tendría como fin aclarar esta cuestión. ¿Quién es el culpable? ¿Vehículo o conductor? Culpable. Lo comprendo. Otro dilema. Claro, no podemos ayudarle si no formula otra vez la pregunta correctamente. Eso lo que decías tú, parece una peli fácil, pero es una peli compleja en los diálogos, en la crítica que hace la peli a la burguesía vasca de ese momento. Sí, aristocracia, ¿no? La burguesía, aristocracia, sí. Pero pegó un pelotazo bestial. Fue la más taquillera de ese año, solo superada creo por Torrente. Pero fue un pelotazo de público. Fue algo insospechado, aunque sí que evidentemente alardeábamos, haremos un pelotazo y tal, pero no nos lo creíamos, pero ocurrió. Y sí, es complicada. Es que muchas veces cuando se habla de películas más caras o más sofisticadas, en este caso había más dinero que en La Madre Muerta o en Alas de Mariposa, pero nos faltaba más dinero que en esas películas. Es decir, tu pretensión era todavía mayor y siempre faltaba más. Se alargó el rodaje, todo salía mal, el coche que tenía que arrancar no arrancaba, la actriz se resfriaba y no podía rodar, el día que tenía que llover, que tenía que hacer sol en el golf, en la escena de Santiago Segura con Cansado, de Faimino y Cansado, llovía a mares, conviertes eso en un gag y de repente está jugando al golf y está lloviendo y hay truenos, pero todo se tuerce. En una película todo lo que se puede torcer se va a torcer, entonces se convierte pues en una especie de pesadilla de rodaje. Es el rodaje quizá más duro. O sea, ¿sufriste? Mucho, sufrimos. Hubo docenas de despidos y yo vi gente vomitando de la tensión. Sí, fue terrible. Lo que pasa es que en la otra mano nos partíamos de risa a veces. O sea, literalmente yo había planos en la película que se mueve la cámara porque yo estoy agarrándola y me río. No puedo parar de reír. O sea, ocurría esa magia también, porque había personajes muy divertidos, pero había personas muy divertidas. O sea, yo me rodeé de actores que me hacían mucho reír, que me hacían gracia, que tenían el don de la gracia, que no lo tiene todo el mundo. Y estaban allí algunos de los tipos más graciosos del planeta. Entonces es que claro, es que les dabas el texto y te quedabas mirando aquello, ¿no? El concepto del concepto es el concepto. Es el concepto, muy profesional, van a haber hondonadas de hostias, es que era permanente, ¿no? Da la vuelta aquí en la carretera de circuncisión y vuelve usted, tiene mucho dinero, nadan en la ambulancia. Y con mucho famoso, ¿no? O sea, hiciste una peli con gente que ya era famosa. Sí, que no acostumbras a rodar con gente conocida. No, yo creo que busco el reparto ideal. Y el reparto ideal realmente no me importa si son famosos o no. Busco el que funciona y el que tiene el alma del personaje o puede interpretarlo. Y aquí lo sabía algunos muy populares, incluso Arguiñano, que no era actor, pero tenía una gracia difícil de superar, o el propio Carlejale, que es un tipo extremadamente gracioso, Santiago Segura, La Sardá, que Alberto San Juan, Fernando Guillén. Mucha gente que es muy divertida, ¿no? Y luego había muchos cameos. Se me ocurrió la idea de hacer cameos, que era una cosa también no muy popular en esa época, pero pues a un cameo lo hacía Alaska, otro lo hace Juanjo Puigcorbé, otro lo hace el propio Julio Medel, el director. Gente que pasaba por allí, uno lo hace David Trueba, íbamos metiendo gente y hacían cambios. Hasta yo hice de técnico de sonido en una escena, en fin. Era como una gamberrada permanente, ¿no? Entonces, como digo, había mucho sufrimiento, pero había mucho divertimento. ¿Y en qué momento os dais cuenta o te das cuenta de que va a ser un exitazo? O sea, no sé si, claro, presentáis la peli a la gente, pero el día ahora ya es más difícil, porque ahora las pelis duran en cine poquísimo. Pero cuando de repente, no sé, veis colas en el cine o veis que la taquilla va funcionando, o sea, ¿en qué momento Carra y tú
o la gente que estaba implicada en la peli dijisteis, Sí. esto va a ser un éxito brutal? Hubo, yo creo que un momento en el rodaje en el que yo tuve conciencia de que algo podía pasar, porque el equipo de la película, los eléctricos, la gente de sonido que está por allí, que normalmente está en un segundo plano, no está delante de la cámara y no está delante de la luz, estaban repitiendo todos las frases de la película y se reían. Yo iba caminando y oía, muy profesional, y decía, ahí va. Y otro decía, el concepto, y tal. Entonces yo decía, ¿y esto por qué? Pero te hablo de en días. En días ya el equipo estaba repitiendo los textos y las coletillas de los personajes. Me pareció que por alguna razón se quedaban. Y eso me hizo sospechar que podían conectar con el público. Y lo supimos la primera semana. Primera semana aún no existían las redes, con lo cual la gente no te podía calumniar en el minuto uno, pero aquello iba explotando y sobre todo era pues muy popular. O sea, se convirtió en algo muy popular. Es verdad, sí, E ibas a pasar el control de la Guardia Civil en el aeropuerto y el policía te decía, el concepto, y tal, la Guardia Civil, pasa y tal. Y aquello pues se convirtió en algo pues de la calle, ya era el público el que la convirtió en suya, ¿no? ¿Te presionó un poco el éxito de Airbag para tus siguientes pelis o al contrario, te hizo trabajar con libertad? Realmente en términos industriales no cambió nada porque no me ofrecían nada, pero ni antes tampoco. Es decir, después de hacer Las de Mariposa no recibí ofertas, tampoco las recibí de La Madre Muerta, ni las he recibido después de Airbag. De alguna manera nunca he sido considerado alguien de la industria, o no sé, de una manera pues con una etiqueta un tanto de independiente, radical o algo así. Y he seguido haciendo mi carrera de películas que yo pretendía que eran terapéuticas, es decir, que necesitaba contar, cosas que necesitaba contar. Puede parecer que Airbag no lo es, pero también lo era. También me resultó muy terapéutico divertirme, conectar con el público, hacer gamberradas. Y lo explico de una manera muy sencilla, que es que de lunes a viernes escribo, no lo sé, Baby, El Mal, Alas de Mariposa, y el sábado escribo los Airbags, ¿no? El sábado es el día que salías con tus amigos y todas las gansadas pasaban en unos minutos. Lo que pasa es que el domingo algunas parecían muy aburridas. Ya no tenían gracia. Solo tenía gracia sábado por la Solo tenía noche, sábado ¿no? por la noche. Pero las que quedaban el domingo por la mañana, esas iban en Airbag. Vale, hablábamos antes de El Mal, es una peli que estás presentando ahora, el público la estamos viendo en salas por primera vez en estas fechas. Es una peli que plantea que todos tenemos un lado oscuro. No me gustaría utilizar lo de gusano, mariposa, mariposa, gusano para que el espectador no sepa hacia dónde va la peli, pero sí que tiene que ver con esa parte maligna que parece que podemos, no digo que tengamos, que podemos tener todos los seres humanos, ¿no? Uh-huh. ¿Tú crees que tenemos todos esa parte maligna? Sí, la película es un divertimento de suspense, es decir, una película thriller, como quieras llamarlo, donde las cosas van ocurriendo, cosas de personajes extraordinarios, sí, y cosas extraordinarias. Extraños también, extraordinarios diferentes, y extraños. Sí, sí. Y diferentes, ¿no? Pero claro, es cuando empiezas a conocer al ser humano, dices, ¿y quién no es extraño y diferente? No conozco a nadie normal, ¿no? Es una película que te permite reflexionar, sales de verla y vas ido con tu pareja o con tu amigo, y es difícil quitártela de la cabeza. Es decir, abre muchas puertas para reflexionar, como dices, sobre la parte oscura del ser humano. ¿La tenemos o no la tenemos? Mi forma de verlo es que la tenemos, donde hay un yin hay un yang, donde hay una oscuridad hay una luz, y lo malo o lo menos bueno no es tanto que la tengamos, sino que no la reconocemos. Es decir, en la medida en la que tú reconoces que tienes debilidades, vicios, temores, tú puedes iluminarlos, tú puedes sanar esa parte, en el momento que tú lo reconoces, en el momento que la responsabilidad no es tuya. El mal está fuera, el malo es el otro, el diferente es el otro, la opinión mala es la del otro. Es imposible que tú cures tu camino, ¿no? Imposible porque no está en tu mano, porque acabas de decir que no te pertenece, ¿no? Volvemos al profesor. Puede mejorar su forma de enseñar a los alumnos en la medida en la que reconoce que quizá ese fracaso de los alumnos le corresponde a él una parte importante, ¿no? En la medida en la que la culpa es de los alumnos, no hay solución. Hay muchos temas también. Está la obsesión por el éxito, está la relación madre-hija, pero bueno, también está esa parte, como dices, luminosa que tenemos todos. Ahora, bueno, acabamos de vivir una tragedia tremenda, ese accidente ferroviario. Fíjate, uno de los titulares o de lo que todos hemos dicho en las radios, en las televisiones, que nos repetimos muchísimo cuando encontramos un argumento, pero una cosa que hemos dicho mucho es que nos ha sorprendido la generosidad, la bondad, la empatía
de toda la gente que se ha volcado en ayudar a los afectados, ¿no? Y de hecho decíamos, qué raro que estemos dando esto como excepcional, cuando en realidad es lo natural. Pero tú fíjate que donde hay horror, hay luz. Siempre hay una parte positiva. En la medida en la que tú reconoces que hay horror, que hay sufrimiento, tú te conviertes en una buena persona y quieres ayudar. En la medida en la que lo vas a negar, porque le señalas al otro, es muy difícil apoyar eso, ¿no? Y la gente es buena, básicamente es buena. Lo que pasa es que hay una parte oscura, simplemente eso. No se trata de juzgar, justamente es lo contrario. No es juzgarlo, ni al otro ni a ti. Es asumirlo, decir, vale, pues a veces tengo envidia. A veces no soy todo lo generoso y lo amable que debería ser. Miro a ese tipo y me cae mal. ¿Por qué? Pues porque, yo qué sé, porque lleva una ropa estupenda y me gustaría llevarla yo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que nos sana. Y en cuanto hay un problema grave, la parte luminosa del ser humano sale adelante, ¿no? Y es lo que estamos viendo en cualquier desgracia o en cualquier tragedia. Y no lo hemos visto solamente ahora, lo hemos visto en La Dana, lo hemos visto en infinidad de momentos, ¿no? Juan Bajulloa, si nos vamos a despedir en un faro, si te pido con quién te gustaría estar, encontrarte, reencontrarte o estar solo, ¿y qué canción sonaría? ¿Qué música estaría sonando en ese faro? Pues no lo sé, hace poco me preguntaron y hablé de Comfortably Numb, que es una canción de Pink Floyd increíblemente emocionante y poderosa. Y no lo sé, pues con Sigmund Freud para hablar del ser humano, con Kafka para hablar de lo mismo, con tantos que se han ocupado del alma humana, ¿no? Que es lo que me interesa, ¿no? Entender a los demás y no juzgarlos. Juan Bajulloa, muchas gracias por esta conversación. A vosotros por el tiempo, que es lo más valioso que tenemos. Get you on your feet again. Relax. I need some information first. Just the basic facts. Can you show me where it hurts? There is no pain, you are receding. A distant ship smoke. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.